Buen día, bienvenidos a esta presentación. A continuación vamos a hablar sobre el cuaderno de control y de notas, sus usos y beneficios para el desarrollo y organización de los estudiantes. Este video lo realiza el profesor Augusto Correa del Colegio Fernando Soto Aparicio. Comencemos. ¿El cuaderno de control para qué es? Inicialmente es una estrategia que se propuso a los padres de familia para mejorar, como bien dijimos anteriormente, la organización de los tiempos de los estudiantes, ya que esta es una problemática que se notó en el curso que estoy dirigiendo en este momento. ¿Cómo los vamos a organizar? Se van a organizar a través del registro de las tareas o de las notas. Se va a utilizar para eso. Si lo manejan de manera adecuada, va a ayudar a los estudiantes y profesores a determinar la cantidad de tareas que se dejan y, en el caso de la parte de las notas, certificar cómo van los avances a todo momento. Y por ende, y en consecuencia, facilita la organización de los tiempos del estudiante y permite la comunicación con los padres del desempeño académico de ellos en tiempo real. ¿Cómo debe ser este cuaderno? ¿Cómo se debe llevar? ¿Cómo deben ser sus características? Primeramente se recomienda que sea de hojas cuadriculadas. Debe ser grapado y no argollado. Esta parte es importante porque necesitamos que el estudiante no pueda arrancar hojas, sobre todo en la parte de tareas, como lo vamos a ver más adelante, ya que si las arranca se estaría afectando posiblemente la comunicación entre los profesores y los padres de familia. El cuaderno puede ser grande si el padre o el estudiante lo consideran pertinente. Si no es así, un cuaderno normalito, no hay ningún problema. Puede ser incluso un poquito más pequeño, pero un cuaderno normal, de tamaño normal, convencional, es suficiente para esta estrategia. Si el estudiante perdió 3 o más asignaturas, sí o sí debe llevar un control de notas. Más adelante, y a discreción del director de curso, en este caso mi situación personal, si un estudiante que va perdiendo 3 o más asignaturas mejora académicamente o pierde de pronto una asignatura o de pronto 2, entonces se le hace como un reconocimiento en su evolución y el premio es que ya no necesita llevar control de notas. ¿Por qué razón? Porque ya el estudiante ya tiene un control, ya sabe manejar sus tiempos y posiblemente fueron situaciones fuera de contexto o situaciones pequeñas que conllevaron la pérdida de esas asignaturas. El control de tareas se puede realizar en un cuaderno de 50 hojas si solamente se va a manejar eso. Si se va a manejar control de tareas más control de notas, se recomienda que sea un solo cuaderno y en la primera mitad del cuaderno, en las primeras 50 hojas, se hace el control de tareas y en la otra mitad se hace el control de notas. Es decir, usaríamos un cuaderno de 100 hojas. Configuración inicial. En esencia, este cuaderno de control funciona de esta manera. Las páginas izquierdas son la anotación de las tareas y más adelante, como vamos a ver, el registro del comportamiento del estudiante académicamente y actitudinalmente. Y en las páginas derechas es el espacio de observaciones o comunicación a través de mensajes de padres a docentes o viceversa. En cada página, y esto sí que es importante, debe estar indicada la semana, por ejemplo del 25 al 29 de abril, en la parte superior de cada hoja. Ya vamos a ver cómo es este asunto. Preparación del cuaderno de tareas. Primero que todo, vamos a realizar las márgenes como se ve en la ilustración. Luego de realizarlas, vamos a anotar en la parte superior la semana a la que hace referencia, como lo dijimos en el ejemplo anterior, de la semana del 25 al 29 de abril. Luego se anotan los días con sus respectivos números de la fecha. Esto es importante porque a veces el estudiante no anota esos números y puede de pronto confundirse en la posición en donde deben indicar. Esto ayuda a que no haya ninguna confusión. Y para que no sea tan tedioso el desarrollo de este control, se invita, se sugiere y se recomienda que cada comienzo de mes los estudiantes preparen con antelación el cuaderno con esta malla 4 o 5 semanas. Es decir, las fechas del siguiente mes. Con eso no tienen que estarlo haciendo cada semana, no se vuelve algo cansón.
porque si llega a darse eso, pues va a afectar el propósito final de este control. Entonces, adicionalmente, también recomiendo que los directores de cursos que quieran aplicar esta metodología pongan un sellito en las hojas que hicieron para estar pendientes de que los estudiantes no modifiquen o recorten hojas, porque pues la idea es que este cuaderno no se toque en ninguna de sus hojas, ¿vale? Continuamos. ¿Cómo se utiliza el cuaderno de control de tareas? Primero, se anota la tarea en el día que hay que entregarla. Pongamos un ejemplo. Digamos que en mi materia, que es física, yo dejé una tarea a los estudiantes para la siguiente semana. Entonces los estudiantes harán posiblemente esta pregunta: ¿en qué día hay que entregarlo de la próxima semana? Entonces uno le indica, lo necesito para el miércoles 27 de abril. Entonces uno le indica eso, el estudiante va a anotar es en esa fecha, no en la fecha en que el profesor tuvo la clase con los estudiantes, es la fecha en la que hay que entregar la actividad, se anota la tarea que hay que hacer. Esa es la idea. Entonces, aquí puse unos ejemplos, que el lunes en matemáticas entregaron unos ejercicios de triángulo, unos ejemplos ahí, perdónenme que las descripciones no sean completas, pero la idea es anotarlo siempre en la fecha que es necesaria. Si se requiere anotar indicaciones o puntualidades sobre la tarea, hay que se sugiere utilizarla en la parte de observaciones, que es la página derecha del cuaderno de control. ¿A qué me refiero con indicaciones o puntualidades? Por ejemplo, explicación de cómo se hace la tarea, con qué condiciones, cómo se debe entregar, si es en una hoja de examen, pongo un ejemplo, o si se entrega un correo electrónico, con lo que necesita el profesor. Entonces se aprovecha ese espacio para hacer ese tipo de anotaciones. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que si por algún motivo, un profesor más adelante va a poner una tarea y se nota que quedaron hay más de 3 tareas para un mismo día, es recomendable que los estudiantes le hagan saber eso al último docente que está proponiendo una tarea o una actividad para entregar, para que se haga un acuerdo y se ajusten las fechas para ellos garantizar, esto es importante, para que los estudiantes puedan garantizar la entrega de esa actividad y no haya ningún problema. Esto, entonces, en este punto ya estamos viendo el beneficio en términos de que los estudiantes pueden tener una organización de lo que tienen que entregar en los tiempos que ellos puedan cumplir. Como ventajas de su uso, pues efectivamente, los estudiantes podrán tener claridad de las actividades que tienen que presentar. Ellos podrán agendarse, podrán organizarse. Los docentes sabremos si los estudiantes podrán cumplir o no con las actividades propuestas. Y recordando lo que dijimos anteriormente, se pueden establecer acuerdos en el aula donde el docente, viendo esa condición de sobrecarga de tareas que pueda darse en algún momento, él pueda contribuir a que esa sobrecarga se reduzca, organizando otras fechas, otros plazos o ajustando la dificultad de la tarea. Eso es algo que se acuerda entre el docente y el estudiante para garantizar esa entrega. Por otro lado, los padres, al tener y hacer una revisión diaria de esta parte del control de tareas, podrán estar al tanto de la responsabilidad de los estudiantes y por ende podrán ayudar a preparar los recursos con antelación. Ejemplo, si se requiere hacer una maqueta o si se requieren unos materiales en particular, los padres podrán saberlo con antelación y ayudar a los estudiantes a tener esos materiales listos para que ellos puedan cumplir y no tengan ningún inconveniente. Esa es la importancia de esta parte y sus ventajas. Ahora hablemos del lado derecho, la parte de observaciones. Como bien indicamos anteriormente, se utiliza para hacer aclaraciones de las tareas a realizar, puntualidades o ideas claves para que la tarea quede bien presentada y sea recibida de manera correcta. Adicionalmente, y esta es también una parte muy importante del control de tareas, es un espacio para que los padres se puedan comunicar con un docente por excusas, por incapacidades o posiblemente quieran reunirse presencialmente con un profesor o con el director de curso. También, hacia el otro lado, nosotros los docentes podemos usar este espacio para mandar mensajes, avisos,
circulares a los padres de familia, los cuales deben ser debidamente firmados. Vamos a poner un ejemplo. Si un padre se va a comunicar con un docente, este debe enviar un mensaje el día que el estudiante tiene clase con el profesor. Esta parte, reitero, es muy importante, porque si por ejemplo necesitan hablar con la profesora o el profesor de inglés, y mandan el mensaje un día en que el estudiante no tenga clase de inglés, es muy posible que el estudiante no se encuentre con el profesor y se pueda afectar la comunicación que hay entre el docente y el padre de familia. Se recomienda que ese mensaje sea enviado el día en que tengan clase, para que no haya ninguna afectación, y sobre todo garantizar la respuesta inmediata del docente. Esto es importante. Considero que si un padre de familia manda una razón a un docente, una explicación o una solicitud a un docente, este le responde el mismo día, para garantizar una comunicación efectiva, sin malas interpretaciones, clara y puntual. Entonces sigamos ese parámetro para que no haya ningún inconveniente. Los mensajes del docente deben ser revisados al día siguiente para verificar la firma de recibido de los padres. Esto es importante. Si mandamos una circular, pues tratemos siempre de estar revisando al día siguiente de que la hayan firmado los padres de familia como acuse de recibo. Control de notas. Esta parte agradeceré mucho que pongan mucha atención para que la manejemos sin ningún problema y tengamos un control muy bueno del desempeño de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las funciones de la parte de control de notas? Primero que todo, recordar que es obligatorio para los estudiantes que perdieron 3 o más asignaturas. Importantísimo. Los docentes registrarán de forma rápida su trabajo en clase, disciplina, y en caso de haber realizado una calificación, podrán registrar en el cuaderno la nota obtenida. Sobre todo, importantísimo, hacerlo de casi que manera imperante y obligatoria en las materias que el estudiante ha perdido o que tienen compromiso académico. Permitir a los padres de familia saber en tiempo real cómo van sus hijos en el colegio. Entonces, ¿cómo se diligencia este control de notas? Si se tiene el cuaderno de 100 hojas, como mencionamos anteriormente, se puede iniciar en la mitad del cuaderno. Se usa como base la misma malla que se presentó en la parte de control de tareas. A diferencia del control de tareas, no se puede hacer con 4 semanas de antelación o preparar un mes completo, sino que se recomienda que se haga cada 15 días según el horario de clase de la semana. Y por último, y súper importante, esencial, fundamental, ninguna hoja de esta parte del control de notas debe ser arrancada o cortada. El hacer eso ya automáticamente va a generar una interpretación negativa hacia el estudiante. Por eso, padres de familia, profesores que vamos a manejar este control, estar muy pendientes de que esas hojas no se arranquen de la parte del control de notas. Muy bien, iniciamos similar a como era el control de tareas. Bien, vamos entonces a explicar cómo funciona el diligenciamiento del control de notas. Se escriben las materias que se van a tener en cada día de la semana, incluyendo las del EMI. Se manejan las siguientes columnas: desempeño académico, convivencial y el espacio para la firma o sello del docente. La parte académica, se indica con un sí o un no si el estudiante trabajó en clase, si cumplió con sus responsabilidades de ese momento. En la columna convivencial se va a indicar si el estudiante tuvo un buen comportamiento, disciplina o respeto en el aula. Y al igual que en la columna de académicos, se responde también con un sí y con un no. Y por último, la firma, que es la certificación del docente. Hay que resaltar que esta página izquierda del control de notas debe ser diligenciada totalmente por el docente minutos antes de finalizar la clase. Si por ejemplo en una asignatura varios estudiantes perdieron la materia y están llevando claramente este control, significa que el profesor debe preparar y organizar un poco el final de su clase para tener tiempo de diligenciar esto.
y que los estudiantes puedan llevar eso a sus casas y mostrar que sí trabajaron, que sí estuvieron juiciosos y que se comportaron bien en clase. Ahora vamos a ver cómo funciona la interpretación de este sistema. Esto es importante y se pide el favor de poner mucha atención a esto, porque va a ayudar a los padres de familia y al director de curso a entender cómo va el estudiante en esa clase, en esos momentos, en esos días. Entonces, el reporte ideal que nosotros quisiéramos ver es el reporte sí, sí. Es decir, ¿esto qué significa? Que si el profesor escribe sí y sí en la parte académica y convivencial, significa que el estudiante efectivamente trabajó en clase, cumplió con las actividades de esa clase y se comportó bien y contribuyó a que haya un buen ambiente de aula. Eso es lo que significa. Si tenemos un reporte sí y no, significa que el estudiante hizo la actividad pero no se comportó bien. ¿Esto cómo se puede interpretar? Puede ser una situación en la cual el estudiante hizo la tarea o hizo la actividad de clase rápido para después ponerse a molestar en clase, o simplemente cuando estaba trabajando molestaba a los compañeros. Eso también puede significar. En ese caso, si el docente considera pertinente, puede usar el lado derecho del cuaderno de control de notas para indicar qué fue lo que pasó. Pero si vemos esa estructura, significa que el estudiante posiblemente, y ahí habría que hacer revisión de cómo fueron esos trabajos, posiblemente hace las actividades con el mínimo de compromiso posible, apenas lo necesario para pasarla con una nota mínima probatoria, para ahí sí dedicarse a molestar. Eso significa que hay que hacer una revisión de su comportamiento y si ahí lo amerita, aplicar una sanción o llevarlo a orientación. El reporte no sí indica que el estudiante no trabajó en clase, no cumplió con la actividad, pero no generó indisciplina. Esta puede interpretarse en que el estudiante puede estar de pronto triste, puede tener de pronto conflictos personales, familiares, y esto significa que cuando vemos una situación de estas, deberíamos solicitarle al estudiante que nos comente qué fue lo que pasó, por qué sucede, porque eso ya indica que necesitamos hacer un trabajo de pronto de orientación, o lo podemos atender directamente a los docentes para colaborarle y que de pronto él pueda cumplir con sus responsabilidades académicas. Y por último, el reporte que menos quisiéramos ver en los estudiantes es el reporte no. Es un estudiante que no cumplió con sus compromisos académicos y ni siquiera contribuyó en la parte convivencial en el aula. Se comportó mal, y ahí sí, esto implica que hay que hacer un llamado de atención para que efectivamente no vuelva a pasar. Vamos ahora a hablar sobre la parte o el lado derecho del cuaderno de control de notas. Este se utiliza para que los profesores registren y certifiquen las notas obtenidas por actividad de clase. Para hacer este registro se debe escribir lo siguiente: la fecha, el motivo de la nota en números que el estudiante obtuvo y la firma del docente. La fecha y el motivo de la actividad por el cual se obtuvo esa nota lo puede escribir el estudiante o el docente. De manera personal, yo le pido al estudiante que escriba la fecha y el motivo, que lo deje claro. Y por último, las notas y la firma sí deben ser escritas por puño y letra del docente o el sello, en caso tal. Eso es importantísimo para garantizar la confiabilidad en estos registros. Es importante aclarar que en esta parte se deben escribir tanto las notas aprobatorias como las notas reprobatorias, o sea, las notas buenas y las notas malas, porque el propósito del control de notas es precisamente que los padres de familia tengan un registro de las notas que han sacado los estudiantes, saber cómo van. Es importantísimo en todos los aspectos. Si solamente anotamos las notas malas, puede generar malas interpretaciones del padre hacia el docente o viceversa. En cuanto a las responsabilidades con el cuaderno de control de tareas, esto sí que es importante. Es fundamental llevar este cuaderno todos los días. Los docentes del curso al cual yo dirijo pueden pedir ese cuaderno, y cuando no lo vean se puede entender que no quiere cumplir con las actividades o que no quiere llevar control de
de este cuaderno. Entonces, para el estudiante es importante llevarlo y usarlo todos los días. Es obligatorio este cuaderno. Padres de familia, su compromiso y responsabilidad es revisar este cuaderno diariamente para estar al tanto de las tareas de sus hijos. La revisión de este cuaderno no requiere más de 1 minuto de su tiempo. Usted lo mira rápido, mira cómo están las semanas, y si notan algo raro, pueden mandar una comunicación al profesor con el cual tenga problemas el estudiante, y se lleva un control en tiempo real de cómo va su hijo. Y la responsabilidad de parte de los docentes es estar al tanto de las fechas de entrega en la parte de control de tareas, para garantizar que las actividades que los docentes propongamos a los estudiantes las puedan cumplir y a su vez no tengan excusa de no entregarlas. En cuanto a las responsabilidades con el control de notas, son las siguientes. El estudiante que lleve 3 o más asignaturas perdidas debe llevarlo y usarlo prioritariamente en las materias o materias que están con compromiso académico. ¿Esto qué quiere decir? Que si un estudiante no perdió la asignatura en el periodo o periodos pasados, o no se considera una materia delicada con compromiso académico, con riesgo de que a final de año la pierda por promedio, entonces pues no es necesario que el estudiante lleve registro de notas de esa asignatura y que se enfoque exclusivamente en las asignaturas perdidas. En cuanto a los padres de familia, es importante diariamente revisarlo para verificar el desempeño del estudiante. Con eso ustedes están tranquilos, saben a toda hora cómo va su hijo. Es fundamental. De parte de los docentes, la responsabilidad es diligenciar este control para estar notificando a los padres del compromiso y del desempeño académico. Esto incluso puede ahorrar citaciones a padres, porque ya estamos comunicando cada momento cómo van sus hijos. Y los padres lo van a saber en tiempo real, que cuando ya sea necesaria una reunión es porque se está notando una acción negativa repetida en un estudiante. Repito, reitero y recalco nuevamente, en la parte del control de notas, ninguna hoja debe ser arrancada por ningún motivo. Si no se cumple el uso de esta estrategia, esto tiene una interpretación. Los estudiantes, si no llevan el cuaderno de tareas o no llevan el cuaderno de control de notas, se va a entender que el estudiante no le interesa cumplir con los compromisos académicos. Eso es delicado porque al matricularse en una institución educativa, ellos se comprometen. Es un contrato en donde se establece que el estudiante va a cumplir con los compromisos académicos. Si un padre de familia no nos colabora en esta parte del control de tareas o de notas, se va a entender que el padre no está interesado en estar pendiente de su hijo, y eso es delicado. Significa que no hay acompañamiento del padre, y eso se puede interpretar en que ya se requiere una labor de orientación, ver qué es lo que está pasando con este padre de familia, porque de verdad es importantísimo, fundamental, que los padres nos colaboren en el proceso de la formación de sus hijos. Y para dejar claro esto, todas estas estrategias las proponemos los docentes porque estamos comprometidos con el buen desarrollo de sus hijos, y pues si ofrecemos esto, queremos garantizar una buena comunicación, una garantía de que sus hijos salgan adelante, ofrecerles una herramienta que les ayude a progresar y organizar su tiempo, y eso les va a reducir estreses, les va a ayudar a tener un poquito más control de sus tiempos, porque considero también que teniendo un buen control de los tiempos para las asignaturas, para las tareas y los compromisos académicos, va a ayudar y va a facilitar a que sus hijos tengan tiempo para estar con la familia. Esa es la razón fundamental de esto, y agradezco inmensamente que entiendan las razones y las intenciones de usar este control. Aunque nos cueste más trabajo, será por el bien de sus hijos. Muchísimas gracias por haber puesto atención a este video. Agradezco que lo hayan visto completamente, y cualquier duda o inquietud, ya sea de los profesores, de los padres de familia, de los estudiantes, con el mayor de los gustos será atendida. Muy buen día.